Bienvenidos al programa Volver a Educar Juntos, un espacio de conversación y encuentro. Gracias por acompañarnos a nuestro primer capítulo que nace para conversar de aquellos temas necesarios para aquellos que trabajamos en colegio, para las familias y todos aquellos que de alguna u otra manera acompañan la formación de niños, niñas y adolescentes. En este primer capítulo hablaremos de regulación emocional y cómo esto ayuda para que el niño aprenda. Pero antes de partir, quisiera contarles de dónde nace este programa. Mi nombre es Karen Pastene, soy docente y desde el año 2010 comencé un proyecto educativo que nace desde una sala cuna y que junto a la trayectoria educativa de sus estudiantes hoy se transformó en un colegio. Este camino me ha permitido acompañar las diferentes áreas: el aula, la gestión, el liderazgo, la administración, la relación con la familia y la relación con los equipos directivos y docentes. Pero sin duda, una de las cosas más distintas que tienen los colegios es atender la contingencia, aquellas dificultades que nos presentan y desafíos día a día en las comunidades educativas. Tengo formación en gestión, liderazgo y administración de empresas, pero sin duda una de las cosas que más me ha formado es el dirigir y acompañar una comunidad educativa real. En este primer capítulo hablaremos de regulación emocional y cómo esto ayuda para que el niño aprenda. Pero antes de comenzar y presentarle a nuestra invitada, vamos a ir a un corte, vamos a ver un video. Y vamos a hablar temas muy interesantes. Como hoy partimos con un tema que realmente creo que a todos nos interesa, a aquellos que estamos ahí en el día a día en las escuelas, y que tiene que ver con la regulación emocional y cómo la regulación emocional ayuda a que el niño pueda aprender. Y para eso es que hoy día tengo una invitada maravillosa, a quien tengo el honor de conocer y que nos va a acompañar a poder hablar y ampliar un poco de este tema. Ella es María Isabel García. Voy a leer su currículum, que es un poco amplio: psicóloga, EMDR, con experiencia en el área clínica y escolar. Se ha especializado en traumas, fobias y trastornos ansiosos agudos. Además, es autora de diferentes cuentos, autora chilena, ¿no es cierto, María Isabel? Cuentos infantiles como Ándate Cuco o Quieres ser mi hermano. Además, se mueren aquel material didáctico que ha creado que es juego de mesa, que se llama Arráncate Cuco. Qué creativo nombre, ¿verdad? Damos un fuerte aplauso, ¿no es cierto?, a María Isabel, que está con nosotros. Bienvenida, te voy a dar un besito. Bienvenida, gracias por acompañarnos a nuestro primer programa. Sí. Estamos muy ansiosos de poder hablar de estos temas tan importantes para las comunidades educativas. Muchas veces nos sentimos perdidos de estos temas que, cuando uno piensa que habla de educación, cree que solamente entrega un contenido, pero es mucho más, ¿no es cierto? Educar es mucho más. Se requiere saber que estamos acompañando emociones, que estamos acompañando la regulación del niño, que tiene que ver con su carácter de alguna manera, ¿no es cierto? Así que bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, Karen, por esta invitación. Ha sido una alegría inmensa poder venir a acompañarlos en este programa. Y bueno, vamos a hablar sobre regulación emocional. Sí, mira, quiero partir con la primera pregunta, ¿no es cierto? A veces cuando hablamos de regulación emocional, pensamos que es una palabra muy técnica y
Entonces, como que la vemos muy compleja. Como psicóloga y bajo tu experiencia, ¿cómo explicarías con palabras simples qué es regulación emocional y por qué es tan importante para que el niño o niña aprenda? Sí. Bueno, esto es algo que cruza todas las edades, porque la verdad es que desde que nacemos estamos aprendiendo regulación emocional y tal vez hasta el último día de nuestras vidas, ¿no es cierto? Con regulación emocional se refiere a que venimos con la posibilidad de sentir muchas emociones, pero cuando estas emociones de repente nos sobrepasan, ya sea porque hay pensamientos incómodos o porque hay una situación externa que nos está activando rabia, angustia, pena, miedo, el poder regular la emoción significa que yo logro identificarla, la puedo verbalizar y la puedo expresar de una manera adecuada al contexto en el que estoy y a quien yo también soy. Y eso es la regulación emocional. Mira, a veces nosotros confundimos regulación emocional con como que somos muy permisivos. Sí. La verdad es que la regulación emocional no evita que podamos sentir ciertas emociones, pero sí permite que aprendamos, y eso es lo que debemos hacer los papás y los modelos, de ir enseñándole a los niños en el transcurso del tiempo, a poder hacer que esa emoción que me invade pueda expresarse de una manera que pueda cuidar los vínculos y el contexto y también cuidar la imagen de mí misma. Porque cuando yo me salgo de mí, muchas veces se producen otras emociones que son vergüenza, rabia, impotencia. ¿Para qué lo dije? Claro. Ay, ¿qué hice? ¿No es cierto? Y Claro. estoy pensando tanto en los niños, entre los amigos, como también a veces un profesor que está agotado, que los niños están gritando y se le sale un grito. Claro. Bueno, ese sería un indicador de que no se está regulando bien emocionalmente. Claro, claro. Sí, bueno, cuando vemos diferentes hechos en los colegios, y hoy antes de venir para acá le preguntaba a una educadora de párvulo cuál es la desregulación normal, por ejemplo, en cualquier niño. Sí. Como me dio este ejemplo que se puede ver como la base y muy claramente que es una desregulación. Cuando un niño se cae por primera vez, ¿qué genera? A lo mejor se cayó, no fue algo muy sencillo, pero algunos como que se sientan y no quieren hablar. Y si la profesora, ¿no es cierto?, se acerca, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Entonces no quiere hablar. Y hay otros que lloran y explotan, ¿no es cierto? Entonces podemos ver en las distintas etapas de los niños, encontramos diferentes tipos de regulaciones, como niños adolescentes en el colegio que simplemente a veces lo confundimos con no quiere estudiar, por ejemplo. Oye, no quería estudiar, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás flojeando? O tiene una mala actitud, ¿no es cierto? Decimos, su hijo tiene una mala actitud. O hablamos entre los adultos, a veces decimos, este niño tiene una mala actitud. ¿Qué pasa con eso, con un adolescente? Bueno, claramente en la regulación emocional influyen muchos factores. Están los factores internos de temperamento, están los factores externos, que son los modelos. Por ejemplo, cómo se regulan mis papás en la casa cuando algo les incomoda, ¿ya? O cómo expresan el afecto de una manera adecuada, o cómo expresan cuando algo quieren que se produzca un cambio. Y lo mismo los profesores. Los niños van a mirar todo en su infancia a sus adultos porque ellos son los modelos y, como dice Bandura, el aprendizaje por observación finalmente termina siendo lo que el niño va a intentar repetir. Exacto, exacto. Y para eso yo te traje un regalo hoy día. Ah, sí, qué Te traje un dibujo donde explicamos más ordenadamente lo que es la regulación emocional. Ay, qué rico. ¿Qué te parece? Sí, súper, veámosla. Sí. Bueno, con regulación emocional se habla de que nosotros estamos funcionando la mayoría del tiempo en un rango de tolerancia, es decir, que cada uno tiene una cantidad de emoción que es capaz de tolerar. Algunos la tienen muy bajita y frente a una cosa pequeña la mecha es corta. En cambio hay gente que es mucho más tolerante y que pueden pasar muchas cosas y se va a mantener en su metro cuadrado. Claro. Entonces, cuando vemos esta área verde, que sería la zona de regulación o zona de tolerancia, podemos ver que hay una curva negra, que es la emoción,
que puede ir aumentando emoción en intensidad o puede ir bajando, pero cuando estamos en la zona de tolerancia, yo siento que tengo el control de la situación. Puede ser que esté más entusiasmado, menos entusiasmado, más molesto, menos molesto, pero yo me siento seguro y que estoy en control y puedo confiar de cuál va a ser mi reacción. Por lo tanto, si estoy en sala de clases, por ejemplo, yo puedo atender a la clase, estoy en condiciones de poder aprender, me siento regulado, me siento confiado, incluso puedo escuchar a otro desregulado y no contagiarme. Pero en algunos momentos la emoción supera ese rango que yo soy capaz de tolerar. Ya sea que lo supera porque la intensidad de la emoción es muy grande, está pasando en el curso algo que a mí me violenta, ¿ya? O porque venía cargado por alguna razón a la casa, de la casa, ¿ya? O porque el profesor no está muy regulado hoy día, entonces eso también me mantiene y me activa mi alerta. Claro. Y esta zona roja que vemos, que es la alerta, hace que empiece a subir la emoción, como la curva de Gauss, hasta que llegue a una meseta, y mientras está subiendo, cada vez más se empieza a desactivar lo que es la corteza cerebral. La corteza nos permite pensar, nos permite generar nuevas ideas y nos permite sentir de que podemos tener y verbalizar lo que nos está pasando. ¿Ya? Pero resulta que si yo entro en esta área de peligro, el cerebro activa una zona del cerebro que está entre los hemisferios cerebrales que se llama amígdala. Y la amígdala es como la alarma que me avisa que hay un peligro y que estoy en una amenaza de supervivencia. Y cuando uno está en una amenaza de supervivencia, ¿puedes aprender? No, po. No. ¿O puedes estar atento? No. Te bloquea. Te pones en posición de defensa. ¿Y cuáles son las defensas que se activan cuando se activa este sistema simpático? Es la lucha o la huida. El niño se pone desafiante, sube la voz, los músculos se tensan, el corazón se eleva, ya en frecuencia cardíaca, también la respiración, los ojos se abren y los oídos también. Mira, qué increíble. Estamos en alerta y en ese momento es como que estuviéramos en pataleta. Trata de conversarle a un niño que está en pataleta para que entienda lo que tú le estás explicando, de que ahora no le puedes comprar el helado. No te escucha. Entonces yo les traje un dibujito acá también. Qué interesante. Por ejemplo, cuando estamos en situación de regulación, en la zona verde de tolerancia, la escalera está conectada y conecta las emociones también con el pensamiento, la imaginación y la flexibilidad asociativa. Pero resulta que si la emoción es muy fuerte, aquí está la amígdala, que está en rojo, la amígdala le da la orden a todas las otras funciones superiores de corteza que suban la escalera y se cierra la posibilidad de pensar. Entonces, yo le hablo al niño y le trato de explicar, pero no hay pensamiento. Solo estoy en alerta porque estoy en situación de supervivencia. O lucho o huyo. Entonces, solo va a volver a su zona de tolerancia una vez que la amígdala se calme y va a volver a bajar la escalera y se van a poder ocupar todas las funciones. Entonces digo, ¡ay, pero si podría haber hecho esto! O podría haber hecho esto otro, pero ¿cómo Claro. le dije esta situación? No, porque estaba desconectada la zona superior. Y hasta que no baje la curva, no se va a poder calmar el niño. Claro. Ahora, por otro lado, hay personas que se bloquean. Tienes que dar un examen oral, tienes que explicar una situación y se te olvida todo. No sabes a veces cómo te llaman. Hubo un temblor en un mall, la gente sale disparada y tú le dices, ¿a dónde va? No sé. Claro. ¿Dónde está el auto? No me acuerdo. ¿Y la cartera? No sé. Hasta que la amígdala no da el aviso de que se calme, va a seguir en bloqueo o en paralización. Esto como funciona como un balancín, porque estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Si estoy en alerta, la calma está baja. Si estoy en calma, no estoy en alerta. Solo va a regularse una vez que vuelva a bajar la emoción y entre en zona de tolerancia. Entonces yo tengo que observar si estoy en sala de clases. Si mi niño está en alerta, no es un momento para darle explicaciones, ni pedirle explicaciones. Si en la casa yo llegué enojado y el niño está paralizado porque vio mi reacción y sintió mis pasos, que Claro. yo llegué un poquito energética, claramente no va a poder pensar
como a mí me gustaría para que me dé una explicación de qué es lo que está haciendo y por qué no está haciendo las tareas, por ejemplo. Qué interesante lo que tú dices. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos para acompañar? Bueno, también esto se puede aplicar en nosotros, los adultos, completamente. Y también en los animales. Mira. Porque esto se ve claramente cuando un animal, por ejemplo, se hace el muerto para que no se lo coma el depredador, está activando el sistema parasimpático, que es este sistema de bloqueo y de paralización. ¿No es cierto? Sí, claro. Y a veces uno ve un perro chiquitito y le ladra a un perro grande, no está dimensionando, está en alerta, pero no está evaluando que no le conviene luchar contra el perro grande. Claro. Y hay algunos factores que son muy importantes en los niños y también en los adultos para que uno pueda sentirse regulado. Uno de ellos es el sueño. Al menos 8 horas debería dormir un niño para que se pueda regular la emoción. Claro. ¿Ya? Y fíjate que entre las 7 y las 9 de la noche es cuando se activa más la emergencia de la melatonina, que a veces hay niños que les dan melatonina para que se puedan dormir, sí, claro. ¿ya? Porque es un recurridor del axón de la neurona, y resulta que entre 7 y 9 de la noche es algo natural que se despliega en nuestro cerebro. Pero si el niño chico, 5 años, 6 años, 8 años, se está durmiendo a las 10 de la noche, ya perdimos el periodo en que puede estar regulado. Claro, o más tarde quizá viendo o jugando, por ejemplo. Claro. Por eso nos encontramos con niños muy desregulados, con mucho sueño, sin ánimo, muchas veces en las salas de clase. Por supuesto. Entonces, un factor es el sueño. Otro factor es hacer ejercicio. El hacer ejercicio, como las emociones son electricidad, claro, son conexiones eléctricas entre las neuronas, ¿no es cierto? Si yo hago ejercicio voy a gastar un poco esa cantidad de electricidad, por lo tanto los niños van a poder estar mucho más atentos o mucho más cansados para poder dormir mucho más profundo. Claro. ¡Ay, qué interesante el sueño! Sí. Y cuéntame, por ejemplo, en una sala de clase donde, no sé, estamos hablando de unos preadolescentes que están en sexto básico y están con mucha energía, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer si somos conscientes entonces de que necesitamos que ellos estén regulados para poder aprender? ¿Tú nos podrías dar algún ejemplo, por ejemplo, que puede servir a un docente y que les pudiera ayudar? Yo creo que es súper importante entrenar la regulación emocional. O sea, por ejemplo, los 2 primeros meses de clase, para mí es fundamental que los niños practiquen cómo es estar en una fila ordenado y si no resulta, lo volvemos a intentar. Cómo es entrar a la sala de clase regulado después del recreo. Claro. Porque si están jugando fútbol y están súper entusiasmados, están cambiando láminas del mundial, por ejemplo, que ahora es el boom, claro. Y yo quiero explicarle qué libros vamos a leer, lo más probable es que no logre regulación. Entonces, el poder modelar las emociones, pero también entrenar y dedicar tiempo suficiente a... Si voy a dar atención al niño que levante la mano, y yo les voy a decir que esa va a ser una regla, que es algo que vamos a conversar con el curso, cuáles van a ser las reglas con que vamos a funcionar acá adentro, claramente no puedo darle atención al que contestó la respuesta correcta, pero desde atrás. Claro. Entonces, el docente también tiene que ser muy consistente. Ahora, a pesar de haber practicado muchos hábitos que ayudan a la regulación emocional, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es hacer alguna actividad que cambie la manera como me estoy explicando la materia. Claro. Entonces, los trabajos de grupo, el tal vez hacer una competencia, el parar la clase un minuto, hacerlo respirar en calma, con respiración 3, inspiro, 4, respiración abdominal, porque aquí llega el nervio vago, que es el que viene desde el cerebro, vaga en el cuerpo, y activa el sistema de la calma, que es el sistema parasimpático. Y luego exhalo en mayor tiempo, por ejemplo, 3, 4 retengo y exhalo en 5 tiempos, ¿sí? O también cambio alguna rutina. Todos los niños se cambian de lugar. El cambiar la situación también permite que yo vuelva a retraer la atención. Ah, mira, qué interesante. Podrían ser ejemplos.
Buenísimo, mira qué interesante. A veces nos cuesta eso y nos cuesta salirnos, por ejemplo, de la rutina normal de clase, onda, saludo, pasar la lista, empezar como a activar conocimiento, pero entonces tú me dices que el poder darle un tiempo a la regulación emocional antes de partir la clase es Sí, importante. sí. Y también creo que es súper importante la experiencia del docente, Mm, porque hay que preparar las clases. Las clases tienen que tener una, como decía Feuerstein, que es mm. un muy importante psicólogo que enseñó a estimular la inteligencia, tiene que haber una motivación del significado. Tengo que partir la clase con ejemplos en que ojalá, y este es otro tip, los niños me digan 2 veces sí. Claro. Por ejemplo, están súper interesados en el mundial y vieron el partido de ayer. Los niños, sí, y están tratando de juntar láminas para poder llenar el álbum. Sí, ya tengo los 2 sí. Y ahora vamos a calcular en matemáticas cuánta plata necesito para poder juntar las láminas y llenar el álbum. Entonces hoy día vamos a ver multiplicación. Claro, como un buen activador para partir la clase. Y además positivo. Tiene que ser positivo porque si yo llamo la atención a los niños en forma negativa, Juan Pérez, quédese callado, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, yo le estoy dando la misma intensidad de atención que su cerebro necesita para regularse que si lo hiciera en positivo. Entonces Claro. estoy reforzando una conducta negativa Mm, que va a tener el mismo alimento para el cerebro que si fuera una conducta positiva. exacto, qué increíble. ¡Uy, qué interesante!, ¿verdad? Claro, eso respecto al colegio, pero como tengo este programa para poder sacar el mayor partido, me gustaría que pudiéramos, no sé, pensar en una historia como cotidiana Sí. cuando vamos a dejar a nuestros hijos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que vamos conduciendo y un auto no sé, se nos pasa o alguien nos pitea o hay un taco tremendo y voy a dejar a mi hijo. Y yo como adulto, no me regulo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué predispongo en el niño antes de llegar al colegio? Yo creo que aquí hay 2 puntos interesantes. Uno, los hijos nos conocen. Sí. Y si yo me desregulo una vez, porque efectivamente hubo una situación que ameritó, que tal vez me angustié o me alerté, el niño lo va a entender, porque sabe que yo puedo volver a estar regulado y Ujú. que eso es una situación puntual. Ahora, como esto hay que entrenarlo, Claro. claramente en la casa yo también me debo mostrar de una manera no perfecta, porque los papás no somos perfectos. Pero si yo quiero que el niño aprenda una conducta de mí, yo tengo que practicarla. Entonces, por ejemplo, yo quiero que el niño se regule en la cantidad de tiempo que pasa en el celular, que es una pregunta súper frecuente en la Claro. consulta, ¿ya? Pero resulta que yo le digo, no ocupe tanto el celular porque le hace mal. Pero yo estoy todo el rato, hasta las 9 de la noche, contestando llamadas de la oficina o estoy en el juego, que claramente me permite desconectarme, pero el niño ve que eso es gratificante para mí. Por lo tanto, él va a aprender Exacto. que eso es algo que yo debo repetir. Mm, ¿Me entiende? Entonces, los papás, muy importante cuidar el sueño, mm. muy importante cuidar la alimentación. Un niño cansado no va a No va a poder andar entrar bien al colegio. Y si Tengo que despertarlos con tiempo para que ese rato ellos puedan hacer lo que tienen que hacer. y ser buenos modeladores, ¿verdad? Bueno, María Isabel, gracias por acompañarnos. Este tiempo es cortísimo para nosotros, pero bueno, vamos a finalizar este programa agradeciendo a María Isabel. Creo que este pequeño rato que estuvimos hemos aprendido bastante, ¿ya? Pero vamos a terminar este programa. Mira, tomé unas notas mientras tú hablabas. Entonces podemos decir que para aprender primero necesitamos sentirnos seguros. Anoté como otro dato que a veces detrás de una conducta difícil hay miedo, detrás de una reacción hay frustración, detrás del silencio puede haber vergüenza, ¿verdad? Y detrás del bloqueo puede que un niño no sabe cómo volver a la calma. Bueno, esto es volver a educar juntos, el programa que te acompañará todos los martes, ¿ya?
Y antes de terminar, me gustaría darle las gracias por acompañarnos. Soy Karen Pastene y también quiero dejarles invitado para el próximo capítulo, donde atenderemos el dilema, el programa, cómo poner límites con vínculo, ¿ya? Cómo formar hábitos en tiempos de gratificación inmediata. Es un gran tema, lo dejamos totalmente invitados para que nos puedan sintonizar, ¿no es cierto?, para la próxima. Gracias por estar presentes, les envío un abrazo, gracias por acompañarnos y gracias María Isabel. Un gusto haberte tenido con nosotros.